Oye, Rubén, entrando un poco ya en la civilización egipcia, hemos estado hablando antes de los egipcios y tal, y sí es verdad que hay un poco de lío de fechas, ¿no? Porque se estima que fue hace 2500 años, hay gente que dice que fue hace más, gente que dice que no hay manera de demostrarlo. ¿Tú cómo explicarías si alguien te pregunta, ¿hace cuánto tiempo vivieron los egipcios? Eh, vale. Yo, de hecho, he traído una réplica, algunas piezas que tengo yo por casa, ¿no? A mí me gusta coleccionar réplicas, piezas idénticas a las originales de los museos. Y he traído una que creo que puede responder a esa pregunta. Damos ¿Sí? ya, ¿no? Sí, sí, Vale. sí, para eso están. Pues mira, esta de aquí. A ver el micro. Espera. Sí, sí, ya. Ahí está. Vale. Esta de aquí es la paleta de Narmer. Se Vale. conoce como la paleta de Narmer. Narmer es el primer faraón de la historia del Antiguo Egipto. Y ahí es como se considera como el inicio, ¿no? Bueno, el inicio de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Vale. Yo me remontaría un poco atrás también, ¿no? Unos años atrás. No desde el primer faraón, sino porque ya se tuvo que crear una civilización, ¿no? Para que se diera esta situación en la que una persona pueda conquistar todo el territorio del Antiguo Egipto. Pero bueno, más o menos, ¿no? Y este faraón, Narmer, está datado, se data que vivió en torno al año 3100 a.C. Vale. Entonces, bueno, Vale, hoy sí, en no día... estamos lejos, 2500, 3100. Pero es que Claro. he oído incluso pues, 10.000 o 12.000 años antes de Cristo que habían algunas teorías. Sí, sí, bueno, a ver, al fin y al cabo Egipto está repleto de misterio, ¿no? Y claro, pues es inevitable que surjan ese tipo de teorías. Es que, bueno, claro, hay, yo diría teoría alternativa, ¿no? Vale. Mucha gente que no cree en la, bueno, en la arqueología convencional, digámoslo así. Y entonces, bueno, pues se basan en, bueno, supuesta evidencia para remontarse a, pues, a 12.000 años o más. Claro. Yo lo que había escuchado es que sí que hay esa confusión, que hay arqueólogos no tan tradicionales o más modernos que hablan de 12.000 años, básicamente por dos razones. La primera, porque el tema de las esfinges, hay muchísima confusión con ellas y se dice que incluso tienen esa marca del agua del apocalipsis, que entonces ellos estiman que fue muchísimo antes que 3.000 años, incluso hablan de 12.000, 13.000. Y luego otra razón por la que yo leí y encima me pareció muy interesante es que, claro, los arqueólogos modernos hablaban con los arqueólogos más tradicionales de los 50 y les decían, oye, mira, que puede ser que la civilización egipcia sea de mucho más antigua, ¿no? Y ellos decían, no, imposible, imposible. Y de repente luego encontraron el hallazgo que se llama Göbekli Tepe, o no sé cómo se pronuncia. Bien pronunciada, está bien. Así, Göbekli Tepe. ¿Cómo es? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Sí, que es complicado. eso fue como Es complicado. fue algo increíble porque, claro, es unas infraestructuras tremendas, como cuevas de piedra, y claro, esas sí que estuvieron validadas 12.000 años. Entonces, como que sí que había una duda de que probablemente ellos también hubiesen sido capaces de crear ese tipo de infraestructuras hace 12.000 años y no hace 3.000. No sé qué piensas tú de eso. A ver, es súper interesante la pregunta esa, la verdad. Porque para mí, Göbekli Tepe, en Turquía, es posiblemente el mayor misterio de la arqueología mundial, ¿sabes? ¿Sí? A pesar de todo lo que hay en Egipto. Porque es eso, es el primer templo de la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que, bueno, es el más famoso, Göbekli Tepe, pero constantemente están descubriendo nuevas construcciones muy similares. O sea, que prácticamente cada año aparece una nueva construcción similar. Claro, estamos hablando del origen claro, en ese momento, en esa época, hace 12.000 años, la arqueología actual, la historia actual, no reconoce una civilización como tal, ¿no? En esa época tan remota. Sin embargo, en Göbekli Tepe vemos evidencia de lo que podría ser una civilización como tal, ¿no? Además bastante grande, con esas construcciones monolíticas gigantes, ¿no?
Claro, estamos hablando en ese mismo momento, de hecho, en ese mismo lugar, además, fue donde surgió, por ejemplo, ganadería y la agricultura también, en ese mismo punto. No son como, bueno, tal vez lo que falta allí para que los arqueólogos lo tomen como una civilización, yo diría que es la escritura. Para mí eso es lo único que falta allí. Pero bueno, al fin y al pues cabo... la primera escritura, ¿cuándo fue? Pues hay un debate entre los sumerios y los egipcios. O sea, estamos hablando de que... Pero 3200, 3100 antes de Cristo. Ajá. Claro, porque para poner en contexto a la gente, lo que yo había escuchado es eso, que los arqueólogos dicen que no ha sido la civilización egipcia hace 12.000 años, porque hace 12.000 años era imposible que ellos se formasen como civilización y como sociedad, creando todas esas infraestructuras, que era demasiado antiguo. Entonces, claro, cuando se descubrió esta nueva infraestructura, que tiene un nombre complicado, claro, ahí es como que le descuadró todo un poco, porque dijeron, si ellos han sido capaces, a lo mejor Egipto también fue capaz de... Sí, es posible, pero no se han encontrado evidencia. Por lo tanto, no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Bueno, aquí pasan dos cosas. Ahora hablamos de la Esfinge porque es muy interesante sobre esto, lo que comentabas, ¿no? Pero pasa una cosa, y es que Egipto, o sea, el desierto del Sahara no es... hace 7.000 años no tiene nada que ver. No tiene nada que ver a lo que es hoy en día. Hace 7.000 años era un vergel, ¿no? Había lagos, había un montón de vegetación, totalmente distinto. Y entonces la población del norte de África estaba, bueno, pues distribuida, ¿no? Repartida. Y conforme hubo un cambio climático radical en esa zona, las lluvias dejaron de producirse, ¿no? Con regularidad, y bueno, pues se fue desertizando, ¿no? Hasta convertirse en lo que es hoy en día. En esa transición, en ese proceso, la gente pues se tenía que buscar la vida yendo hacia los lugares donde quedara agua. Y claro, os podéis imaginar, ¿no?, que el río Nilo, que es uno de los ríos más grandes del mundo, junto con el Amazonas, ¿no? Claro, pues quedó allí como un paraíso para toda esta gente que vivía en el norte de África, y se fueron allí pues aglutinando en el valle, ¿no? En el valle del Nilo. Y esto estamos hablando que fue eso, hace unos 7.000, 5.000 años. Okay. Entonces, antes de eso, dudo, más aún si no hay evidencias claras. Y lo que me comentaba de la Esfinge, pues hay un investigador muy famoso en ese sentido, ¿no?, que es el que creó esta teoría, Robert Schoch, que le estuvo datando, como dices, no el cuerpo de la Esfinge como tal, sino justamente al lado, un muro que hay, porque la Esfinge está como bajo, hay como un agujero, ¿no?, en la tierra, y ahí dentro está la Esfinge, ¿no? Entonces, datando las paredes que hay a su alrededor, pudo ver que tienen una erosión, una erosión que se tuvo que producir sí o sí hace miles de años debido a una masa de agua muy grande que estaba allí, ¿no? Entonces, eso solamente pudo ser hace 7.000 años. Claro, eso es lo que por eso él dice que la Esfinge es muy anterior a la civilización egipcia. Y si tuviera porque a mí no me gusta decir o blanco o negro, ¿no? En nada. Y este caso es para mí uno de los mayores misterios de Egipto, ¿no? Porque, claro, es posible que la Esfinge sea anterior a la civilización egipcia. Tampoco es ninguna locura. Y de hecho, si nos fijamos, es muy llamativo, porque la cabeza de la Esfinge no es proporcional a su cuerpo. Si veis una imagen aérea, es súper llamativa, porque se ve un cuerpo de león súper grande y una cabeza muy, muy pequeña. Es como cuerpo de león, cabeza de ratón, ¿no?
o de gato. Vale. Cuerpo de gato, cabeza de ratón. Sí, sí, ahora sí. ¿Sabes? No hay una proporción. Entonces, lo que se cree, hay de todo, ¿no? Hay egiptólogos que dicen que no. Pero yo, por ejemplo, creo eso. No sé lo que había antes allí, la verdad. Pero sí creo que se talló la cabeza, solamente la cabeza, posteriormente. ¿No? Entonces, es como que un faraón, bueno, aprovechó esa escultura que había allí, que sería a lo mejor un león como tal, y creó su rostro. Que luego otro misterio es que no se sabe a ciencia cierta de quién es el rostro de la esfinge. Claro. Hay quien dice que es de Kefren, está justo enfrente de la pirámide de Kefren, está entre la pirámide de Kefren y su templo, el templo de Kefren. Pero hay por ejemplo, las estatuas que se han encontrado de Kefren no se asemejan al rostro de la esfinge. Entonces otros arqueólogos creen que puede ser Keops, el creador de la Gran Pirámide. Pero ya estaríamos hablando de que entonces la esfinge, si el cuerpo de la esfinge ha sido anterior, entonces habría una civilización anterior a la egipcia. Claro, o sea, no está claro que pertenezcan a la época de los egipcios. Entonces, ¿quién creó ese cuerpo de la esfinge? Bueno, es posible que esa gente que fue allí aglutinándose en torno al río Nilo, hablamos de eso de hace, 7000. Sí, 7.000 años aproximadamente, que fueran ellos, ¿no? Quienes Ok. lo crearon. Ok. Como en... Sí. Porque el tema de la esfinge y la erosión, eso es por el apocalipsis. O sea, ¿qué ocurrió en ese apocalipsis? Porque ese apocalipsis yo he visto que pasó como hace 12.000 años, 10.000 años. A ver, pero yo no... O sea, no... Esa erosión, no, según los investigadores, no viene como de un apocalipsis generalizado, ¿no? Sino de simplemente una zona en donde se producía lluvia a menudo y tal, y la zona quedó anegada por el agua, básicamente. El tema de lo que comentan, ¿no? Como una especie de apocalipsis, ¿no? Algo así. Bueno, pues eso también podríamos decir que es como una teoría alternativa, ¿no? De que tampoco hay mucha evidencia. Claro, y es eso, ¿no? Como que no hay mucha evidencia, no se ponen de acuerdo, claro. Pero también Sí. la civilización egipcia pudo desaparecer por un apocalipsis, por eso no quedan mucho rastro. No, la civilización egipcia desapareció básicamente porque bueno, el Imperio Romano pilló a la civilización egipcia en un momento que no era de esplendor, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, Cleopatra fue su última reina. Y bueno, pues el Imperio Romano lo conquistó Egipto y lo introdujo dentro del imperio como una provincia. Ok. Dentro del Imperio Romano como una provincia más. Bueno, y para terminar un poco con el tema de la civilización egipcia, ¿se sabe un poco de qué raza eran los egipcios? Porque hay un poco de debate, ¿no? Yo sí que he visto pues dibujos de egipcios que eran más morenos, un poco menos morenos. ¿Se sabe algo de qué raza eran? Sí. A ver, bueno, hay estudios que dicen, esto es bastante curioso, que un egipcio, un antiguo egipcio, tiene más relación con una persona de España que con una persona actual de Egipto, ¿no? Vale. Bueno, los egipcios eran... no recuerdo exactamente como la raza en la que se puede encasillar, ¿no? Como tal. Pero al fin y al cabo es algo autóctono de la región, ¿no? Eran de allí básicamente. Y bueno, pues lo que sucedió es que en torno a, bueno, con la llegada de los árabes y todo esto, ¿no? Pues la gente de allí, la sangre de allí y tal, fue como desapareciendo, ¿no? Y tal. Vale. Hoy en día, pues bueno, son árabes como tal. Lo que, porque al principio, o sea, no se sabe si eran negros o blancos, por ejemplo. No, pero sí, o sea, no eran negros. ¿No eran negros? No eran negros. No. Vale. Es No. curioso porque yo he visto De alguna hecho- imagen de pues algún faraón que, bueno, no es negro, pero sí bastante moreno. A ver, hubo una dinastía de faraones que sí eran negros como tal, Vale. pero que venían del sur. Venían de la zona de Nubia, justamente al sur. Que se hicieron con el poder de Egipto, ¿no? Y entonces, bueno, ellos sí estuvieron gobernando y eran negros, pero el resto de faraones no. Vale. De hecho, hay momias que eran pelirrojas, ¿sabes? Pelirrojas. Sí, Ostras. sí.
Y al fin y al cabo yo creo que, bueno, pues serían morenos, pero no serían, como digo, ¿no? Como los árabes Vale. Vale. actuales. Ajá.